Hola, hola, muy buenas madrugadas, mi familia de Growing, ¿cómo están? Bueno, yo les dije que íbamos a empezar a madrugar, así que estamos muy juiciosos y hoy traemos una palabra preciosa y le hemos titulado Eres escogido para consolar. ¿A cuántos nos ha pasado en la vida que sufrimos y nos duelen unas cosas y nos duelen otras tantas? Yo creo que a muchos, a muchos. Y Dios dice, después de que pases el río, podrás orientar a otros qué camino tomar. Y hoy Dios nos quiere enseñar eso. Si eres escogido para consolar. Resulta que hace mucho tiempo yo iba por una ciudadela, ¿no? Iba en el carro y me perdí. Y entonces al perderme, pues encontré la salida, ¿no? Otro día iba con mi madre en el carro y ella me dice, por acá no es. No, Diana, por acá no es. Y yo le dije, sí, por acá es. ¿Por qué? Porque por acá me perdí. Y ella empieza a reírse y dice, ok, o sea, me vas a meter por donde te perdiste, o sea, nos vas a hacer perder a todos. Y yo le dije, no, es porque encontré la salida. Y desde ese entonces a mí me quedó esa anécdota en mi mente y en mi corazón, porque así es todo en la vida. Cuando sufrimos, cuando pasamos por alguna situación, cuando nosotros volvemos a pasar por ese mismo sendero o alguien va a pasar por ese sendero, podemos orientarlos. Por eso Dios hoy nos quiere hablar en Isaías y vamos a prestar atención. Hoy voy a hablar o les voy a leer más bien conforme está escrita la palabra en la Biblia católica, la que usa el Vaticano, porque el texto que dicen es precioso y me encanta. Entonces hoy lo voy a compartir con ustedes. Y palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a ver Isaías 49, versículo 8 al 15. ¿Qué dice la versión del Vaticano? Dice así: esto dice el Señor. En el tiempo de la misericordia te escuché, y el día de la salvación te auxilié. Yo te formé y te he destinado para que seas alianza del pueblo, para restaurar la tierra. Oh, por Dios. Él nos ha formado y nos ha destinado para que seamos alianza del pueblo, para restaurar la tierra. Por Dios, qué palabra. Para volver a ocupar los hogares destruidos. ¿Para qué? Para volver a ocupar los hogares destruidos. Para decir a los prisioneros, salgan. Oh, por Dios. Y a los que están en tinieblas, vengan a la luz. Oh, por Dios. Continúo entonces con el texto de la Nueva Traducción Viviente. Ellos serán mis ovejas, que se apacentarán en los pastos verdes y en colinas que antes estaban desiertas. No tendrán hambre ni sed, y el sol ardiente ya no los alcanzará, pues el Señor en su misericordia los guiará junto a aguas frescas. ¿Aguas qué? Frescas. Y convertiré mis montes en senderos llanos para ellos. Las carreteras se levantarán por encima de los valles. Miren, mi pueblo regresará desde muy lejos, desde tierras del norte y del occidente, y desde tan al sur como Egipto. Oh cielos, canten de alegría, oh tierra, gózate, oh montes, porrumban en cantos, pues el Señor ha consolado a su pueblo. ¿A qué?
consolado a su pueblo y le tendrá compasión en medio de su sufrimiento. Oh, por Dios. Sin embargo, Jerusalén dice, el Señor me ha abandonado, el Señor me ha olvidado. ¿Cuántas personas no decimos eso cuando estamos pasando por desiertos o tempestades increíbles? Y decimos, Dios no me escucha, Dios no me quiere, Dios se olvidó de mí. Y Dios dice acá, oh montes, porrumban en cantos, pues el Señor ha consolado a su pueblo y le tendrá compasión en medio de su sufrimiento. Sin embargo, Jerusalén dice, el Señor me ha abandonado, el Señor me ha olvidado. Versículo 15 dice, jamás, jamás ¿puede una madre olvidar a su niño de pecho? ¿Puede no sentir amor por el niño al que dio a luz? Pero aún si eso fuera posible, yo no los olvidaría a ustedes. ¡Ay, por Dios! ¡Qué palabra tan bella! Aquí Dios habla de sufrimiento y habla de restauración. Dice en la versión del Vaticano, yo te formé y te he destinado para que seas alianza del pueblo, para restaurar la tierra, para volver a ocupar los hogares destruidos, para decir a los prisioneros, salgan, y a los que están en tinieblas, vengan a la luz. Pero eso viene después ¿de qué? Después del sufrimiento. Porque un guía no puede ser guía si antes no ha conocido el terreno. Oh, por Dios. Debemos sufrir. Debemos pasar por retos. ¿Qué es todo lo contrario a consolar? Dolor. El antónimo del dolor es consolación. Quiere decir que para nosotros ser consoladores debemos sufrir primeramente. Pero eso no es para toda la vida. Dios aquí está diciendo, sin embargo, Jerusalén dice, el Señor me ha abandonado, el Señor se ha olvidado de mí. Jamás, dice Dios, jamás. ¿Puede una madre olvidar a su niño de pecho? Y aun que así ocurriera, Dios dice, yo no lo haré, yo no te olvidaría jamás. Pero necesito formarte para que todos los que vienen detrás de ti sean formados por ti. Para decir a los prisioneros, salgan. Para volver a ocupar los hogares destruidos. Para los que están en tinieblas, digan, vengan, vean la luz. Oh, por Dios, qué palabra tan preciosa. Quienes queramos ser líderes, quienes queramos orientar, formar, enseñar, debemos primeramente cruzar el río. Debemos primeramente saborear la hiel. Debemos conocer el sendero para poder guiar a todos los que vienen detrás de nosotros. Solamente así vas a poder comprender si tú eres el elegido para consolar. Si tú eres el elegido, vas a tener que pasar por pruebas, vas a tener que pasar y sobrepasar las lecciones. Y lo más precioso es cuando viene Dios a nuestro rescate y dice, ya estás formado, ya estás formada. Ahora sí puedes decirle a los hogares que se restauren. Ahora sí puedes decirle al que está en oscuridad que venga y vea la luz. Ahora sí vas a poderle decir a los prisioneros que quedan en libertad. Qué responsabilidad tan hermosa. Pero eso tiene un precio. Eso tiene un precio. Y Dios hoy nos está invitando a que si somos los elegidos,
debemos aceptar los retos con amor, porque hay un propósito mucho más grande del que tú y yo podríamos imaginar. No solamente se trata de nosotros, se trata de que en nosotros Dios está formando guerreros fuertes, decididos, líderes que van a formar a más personas a través de tu ejemplo, a través de mi ejemplo. Solo cuando tú te pierdes puedes encontrar el camino. Y cuando vuelvas al sendero, ya conoces la salida. Lo bonito es que cuando vuelves al sendero, traes invitados para que conozcan. Oh, por Dios. Vamos a ver qué nos dice Juan en el Nuevo Testamento, en el capítulo 5, versículo 16 al 30. Dice así: Pero Jesús respondió: Mi Padre siempre trabaja, y yo también. Entonces los líderes judíos se esforzaron aún más por encontrar una forma de matarlo, pues no solo violaba el día de descanso, sino que además decía que Dios era su Padre, con lo cual se hacía igual a Dios. Entonces Jesús explicó: Les digo la verdad, el Hijo no puede hacer nada por su propia cuenta. Solo hace lo que ve que el Padre hace. El ejemplo. Alguna vez yo escribí una frase que dice que el verdadero amor a la educación está en el ejemplo. Si verdaderamente amas enseñar, todo radica en el ejemplo. Ya la recordé, te recordé la frase completa. La mejor muestra de amor a la educación es el ejemplo. La mejor muestra de amor a la educación es el ejemplo. Entonces los líderes judíos se esforzaron aún más por encontrar una forma de matarlo, pues no solo violaba el día de descanso, sino que además decía que Dios era su Padre, con lo cual le hacía igual a Dios. Entonces Jesús explicó: Les digo la verdad, el Hijo no puede hacer nada por su propia cuenta, solo hace lo que ve que el Padre hace. Todo lo que hace el Padre también lo hace el Hijo, pues el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que hace. ¿Cuándo qué? Cuando ama al Hijo. De hecho, el Padre le mostrará cómo hacer cosas más trascendentes que el sanar al hombre. Entonces ustedes quedarán realmente asombrados, pues así como el Padre da vida a los que resucita de los muertos, también el Hijo da vida a quienes Él quiere. Escogidos. Además, el Padre no juzga a nadie, sino que le ha dado al Hijo autoridad absoluta para juzgar. Alguna vez les decía a ustedes que Dios nos da autoridad a las personas que hemos superado los retos, porque al superar los retos, Dios nos da la autoridad porque ya sabemos acerca de eso, porque hemos superado las lecciones y entonces nos otorga responsabilidades, porque Él nos da la autoridad. Pero la autoridad no viene sola, viene después de que tú superas y demuestras que has aprendido la lección. Por Dios. Pues así como el Padre da vida a los que resucita de los muertos, también el Hijo da vida a quienes Él quiere. Además, el Padre no juzga a nadie, sino que le ha dado al Hijo la autoridad absoluta para juzgar, a fin de que todos honren al Hijo, así como honran al Padre. El que no honra al Hijo, por cierto, tampoco honra al Padre, quien lo envió. Les digo la verdad. Todos los que escuchan mi mensaje y creen en Dios, quien me envió, tienen vida eterna. Nunca serán condenados por sus pecados, pues ya han pasado de la muerte a la vida. Y les aseguro que se acerca el tiempo, de hecho ya ha llegado, cuando los muertos oirán mi voz, la voz del Hijo de Dios, y los que escuchen vivirán. El Padre tiene vida en sí mismo y le ha entregado a su Hijo ese mismo poder de dar vida. Y le ha dado autoridad para juzgar a todos.
porque es el Hijo del Hombre. No se sorprendan tanto. Ciertamente ya se acerca el tiempo en que todos los que están en las tumbas oirán la voz del Hijo de Dios, y resucitarán los que hicieron el bien, y resucitarán para gozar de la vida eterna, y los que continuaron en su maldad resucitarán para sufrir el juicio. Yo no puedo hacer nada por mi propia cuenta. Juzgo según Dios me indica. Por lo tanto, mi juicio es justo, porque llevo a cabo la voluntad del que me envió y no la mía. Palabra del Señor. Aquí Dios nos invita a ser el ejemplo, a ser líderes, a enseñar con la voluntad de Dios, no la nuestra. Nosotros decimos, yo hago lo que yo quiero. Y podemos hacerlo porque Dios es tan respetuoso que Él nos da el libre albedrío. Pero cuando empezamos a hacer nuestra voluntad, no nos empieza a ir muy bien y terminamos regresando al Padre. Y Dios hoy nos está diciendo, necesito formarte, regresa. Cuando nos resistimos a algo, sufrimos mucho más porque nos limitamos. Cuando dejamos fluir, cuando dejamos que Dios haga con nuestra vida lo que Él considera desde su voluntad, que es agradable y perfecta y es mucho más grande que lo que nosotros podemos imaginar, Dios empieza a hacer cosas extraordinarias en nuestra vida. Dejémonos formar por el Maestro. Él debe empezar a pulir muchas cosas de nosotros, desde la conducta, desde nuestros pensamientos, desde lo que sentimos, desde reprogramar nuestros pensamientos de niños cuando crecimos en hogares autoritarios, negligentes, democráticos, autoritarios, permisivos. Y Dios dice, reprográmate. Necesito formarte. Pero para formarte no lo puedo hacer desde la silla cómoda. Necesito incomodarte. Necesito que te pierdas. Necesito que te duela. Para que tú aprendas a guiar a los demás. Que aprendas a consolar a los demás. Hay 3 tipos de empatía. Hay una empatía que se llama empatía cognitiva, que es la profesional, es la que usamos en las organizaciones, siendo muy profesionales. Ejemplo, tenemos que enviar un reporte mañana a las 7 de la mañana y faltan 5 minutos y no lo tenemos. Y entonces el jefe inmediato dice, aplica la empatía cognitiva y dice, ¿cómo que el reporte no está si ya lo habíamos solicitado hacía 3 días? No importa. ¿Cuáles son los datos básicos? Y yo hago presentación y luego hablamos de qué fue lo que ocurrió. Y ya. No hubiese empatía cognitiva si el jefe dice, pero ¿por qué no lo hiciste? En 5 minutos vamos a estar en la presentación y con qué vamos a salir. Diferente. Empatía cognitiva. No sé lo que te haya ocurrido, pero necesitamos resolucionar rápido porque en 5 minutos tenemos una presentación. Después de que pasa la presentación, ahí sí, cuéntame qué ocurrió, porque no está el reporte a tiempo. Empatía cognitiva a nivel profesional. La segunda empatía es la emocional, la que aunque yo no esté de acuerdo contigo de lo que estás haciendo, de lo que estás pensando o de tu conducta, entiendo por lo que puedes estar pasando, pero no lo comprendo, pero te ayudo, te oriento, ¿cierto? Empatía emocional. No estoy de acuerdo con lo que estás haciendo, pero te comprendo. La tercera es la madre de las empatías. Es la que ojalá el mundo entero tuviéramos todos.
Empatía compasiva. Y esta empatía, aparte de ser profesional, siente lo que la otra persona está sintiendo y actúa a favor para resolucionar y actuar rápidamente. Porque sienten el dolor como propio o sentimos el dolor como propio. Y entonces activamos la empatía compasiva. Ojalá todos tuviéramos esta empatía. Y entonces Dios nos dice, hey, yo necesito formarte. Pero para que tú sepas lo que significa el dolor, necesito pasarte por el dolor. Para que tú puedas orientar a las personas lo que significa la luz, debes pasar por la oscuridad. Necesito formarte. Por eso Dios dice en su palabra, y Jerusalén dice, me has olvidado, te has olvidado de mí. Sin embargo, Jerusalén dice, estamos hablando en Isaías 49, versículo, se me fue, lo tenía acá presente, 14. Sin embargo, Jerusalén dice, el Señor me ha abandonado, el Señor me ha olvidado. No quiere decir que, mejor dicho, estábamos en un hotel 5 estrellas diciendo Dios me ha abandonado. No, ahí no decimos eso. Decimos Dios me ha abandonado cuando sentimos un dolor profundo, cuando nos sentimos realmente solos. Pero Dios dice, jamás, jamás te voy a abandonar. De hecho, que al principio del texto dice, en el momento preciso te responderé, en el día de la salvación te ayudaré, te protegeré y te daré a las naciones. Pero eso va a ocurrir cuando pases por el dolor, cuando pases por la prueba. Qué precioso. Así que si eres escogido o escogida para consolar, no le digas a Dios que si te ha abandonado, porque eso jamás será así. Dios nos está formando. A veces decimos, ¿por qué me duele esto? Yo porque estoy pasando por X o Y cosa. Dios tiene un propósito mucho mayor, mucho más grande que el que tú y yo nos podemos imaginar. Palabra del Señor. Los invito a que me acompañen inicialmente a reflexionar. Si yo he pasado por el dolor, si yo he pasado por los retos, Dios me habrá escogido para consolar, para ayudar a los hogares, a los prisioneros, a los que están en tinieblas, para que vean la luz. Si eso es así, debo decirte que debemos pasar por el valle de los huesos muertos, pero no para lamentarnos, sino para conocer el sendero que nos lleva a la salida, a la victoria. Yo les quiero confesar algo. Yo les había contado a ustedes la semana pasada que no estaba pasando por un buen momento emocional y que por supuesto hay que gestionarlo, hay que respetar nuestros días no tan buenos. Y siempre al pie de la letra, al renglón, he estado siendo muy obediente a la palabra de Dios. Y hoy fue un día de victoria, hoy fue un día en el que yo dije a Dios, gracias. Gracias porque ahora entiendo por qué me pasaste por ese desierto. Gracias porque ya entiendo por qué estaba atravesando este valle de huesos secos. Porque lo que llegó hoy es para celebrar.
Por eso la palabra de Dios en Isaías 49 dice que la tierra se restaurará y que habrán cánticos de alegría. ¡Qué precioso! Solamente gracias a Dios. Y lo más precioso es el ejemplo que queda de las personas que están a nuestro alrededor y dicen, si esta mujer puede, yo también puedo. Yo alguna vez escribí una frase que dice, es necesario llorar lágrimas de sangre para sentir el descanso de una lágrima cristalizada. Y la escribí hace muchos años cuando estaba pasando por un momento también muy, muy fuerte en mi vida. Y con el tiempo luego veo esas lágrimas, pero no de tristeza, sino de alegría por los milagros que empiezo a ver, de alegría porque veo Dios cómo actúa. Cuando somos obedientes, Él premia. Él da la honra, así como Él le dio la honra y la autoridad a Jesús por ser su hijo, porque su hijo estaba haciendo lo mismo que Él a través del ejemplo. Y cuando nosotros hacemos lo que Dios pide que hagamos, Dios se alegra de lo que construye y de lo que forma en nosotros. Porque lo único que Él quiere son aliados que ayuden a reconstruir las ruinas desoladas, de corazones desconsolados, con falta de esperanza, muertos en vida. Y Dios dice, necesito personas formadas, entrenadas, comandos del ejército de Dios. Oh, precioso. Los invito entonces a, después de reflexionar, que me acompañen a esta oración de cierre, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor y amado Dios Todopoderoso, queremos darte las gracias, la gloria y la honra, Señor, por este mensaje tan precioso, Señor, porque me invitas a aceptar el proceso de la formación, porque me quieres llevar a un nuevo nivel del liderazgo, Señor, para poder guiar y orientar el sendero y su salida, Señor. Gracias, amado Rey. Gracias por escogerme, gracias por elegirme, porque tú amas y escoges a quien tú quieras, Señor. Gracias por tener tus ojos sobre mí, Señor. Gracias por ser mi maestro, por entrenarme, por guiarme y orientarme. Te amo profundamente. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Preciosa. Si ustedes no se alimentan de esto, Dios santo, estamos en el lugar equivocado. Que la palabra haya sido contundente a quien tenga que llegarle la palabra. Porque la palabra da vida. La palabra vivifica a quien Él quiera que edifique. Los amo con todo mi corazón. Que tengan un precioso miércoles, ombligo de la semana. Que estén muy bien. Los amo. Bye.